Ya es noche, perdón, ya es noche. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches, Buenas bienvenidas y noches. Buenas noches a bienvenidos. todos. Buenas noches a todos y a Noches a todas. todos. Noches. Noches a todos. Noches. Hola, Hoy buenas abajo, noches. hoy abajo la audiencia. ¿Por qué? Hoy abajo la audiencia. Ya bajó la audiencia considerablemente. Bueno, este es el penúltimo, el miércoles va a ser el último y el domingo el motivo por el cual nos metimos a esto, que va a ser ya la cuarta temporada. Conste que dejé de ver el Chiringuito. La Corona. La cuarta temporada que espero. Yo lo que pienso hacer es el domingo ver todo. Y a partir de ahí ir viendo capítulo por capítulo, pero ahora vi todo. Entonces ya después más despacio con cuestiones. Bueno, esta noche espero que no nos vaya a pasar lo que nos pasó el jueves. Ay, sí. Por eso no me puse del lado de la mala suerte, porque cuando monto todo a la par de las libreras y todo bien bonito y tengo que mover un montón de cosas, ¡boom! Pasa algo. Pero cuando me siento teniendo de fondo la pared blanca, no pasa nada. Entonces mejor, como siempre. Vamos a ver si Allen me mandó el mando para poder conectarnos y empezar. No, todavía no. Vamos a esperar un ratitito. No. ¿Ya me mandó el mando? Ah, ya. No. Perdón, se me había olvidado. ¿Ahorita ya? Ya, ahorita sí ya. Bien, entonces en esta tercera sesión nos va a tocar hablar de bueno, en la tercera sesión, como dice aquí, vamos... Ay, perdón, es que estoy cometiendo un error yo aquí. Pero ya me hice bolas yo solito, pero solito, o sea, nadie me... Ahora sí, aquí está. ¿Qué pasó? Ah, ya, ahora sí. Entonces, en esta tercera sesión, o sesión número 3, vamos a hablar sobre la dinastía de los Estuardo, la revolución y el periodo de Oliver Cromwell, que van a ser, digamos, las tres cosas prácticamente que vamos a hablar, que va concatenada. Este periodo va a terminar con el periodo de la reina Ana, que es la de la película de... ¿cómo se llama esta película? La última que hizo la misma actriz que La favorita. La favorita, gracias. La misma actriz que está haciendo en el papel de la reina Isabel en La Corona. Pues la virtud que para mí tiene la película... la virtud que tiene para mí la película La Favorita es que no nos va a hablar de todos los entramados políticos que hay, sino ya de la vida personal de la reina, que va a ser la última de la descendencia de los Estuardo, para cambiar a la dinastía que vamos a estudiar el miércoles, que va a dar como final los Windsor. Alejandra dice Elizabeth Moreno que no puede entrar. A ver, aquí hay gente, sí. Ya los admití a todos. Solo se están uniendo. Ahí está, ya está. Bueno, Ya están todos. sí, ya están caminando, ya están todos. ¿Verdad? Porque me está escribiendo, pero ahorita sí yo no le puedo responder porque les estoy atendiendo a ustedes. Muy bien. Toda esta historia de los Estuardo va a empezar con María Estuardo. María Estuardo, reina de Escocia. No quise profundizar porque hay suficiente material como para... De lo que tenemos que estudiar, el tema es muy amplio y entonces no nos podemos detener mucho tiempo. Solo es que era prima lejana de los Tudor prácticamente, porque todas estas familias, como ya hemos visto, están muy conectadas. Y de hecho, María Estuardo va a ser hija de una francesa, que es María de Guisa, que conocida por muchas y muchos de nosotros.
y de hecho había sido pensada como esposa de Eduardo. Los micrófonos, por favor, de María Estuardo, de Eduardo, pero al final no. Entonces se va a casar con Luis II de Francia, pero cuando se muere Luis II se tiene que regresar a Escocia. María Estuardo es católica y aquí nos vamos a encontrar con las guerras de religión que van a existir, se van a presentar en Inglaterra, en Escocia y en Gales. Digamos, de estas guerras religiosas es donde va a salir el famoso barco del Mayflower, que son los primeros colonizadores que vamos a ver llegar a lo que hoy es Estados Unidos. También tendremos varias tendencias en estas guerras religiosas que se van a suceder en Inglaterra entre los católicos, los anglicanos y una rama encendida del movimiento de Calvino, los calvinistas, que en el caso de Inglaterra van a adquirir el nombre de los cuáqueros. Quienes se acuerdan, de mi generación se acordarán que antes el mosh venía en un bote que traía una llavecita muy simpática. La famosa marca Quaker. Y de hecho llegó a ser sinónimo mosh a Quaker, aunque fuera marca al día. Cómprate mosh Quaker y era eso. Entonces viene de ahí, precisamente de los cuáqueros, que van a ser personas agricultoras, con el concepto del trabajo como medio de salvación, porque entonces si ustedes eran agricultoras o agricultores y rendía la tierra era porque ya estaban predestinados a la salvación. Digamos, van a ser gente muy laboriosas. Y a la vez van a introducir ideas muy conservadoras, ultraconservadoras en las formas de vida, como veremos más adelante. Y cuando ustedes se ponen a leer, digamos, esa parte de Inglaterra, dice uno, bueno, es que esa Inglaterra que se estaba construyendo con las ideas de estos fundamentalistas, como le llamaríamos ahora, o extremistas o muy conservadores, prácticamente son las ideas que muchas y muchos guatemaltecos quisieran que fuera el Estado de Guatemala. Ya verán, o sea, estamos hablando de movimientos de hace casi 3 siglos y que en la actualidad todavía pues hay gente que quiere esto para la sociedad. Entonces, las luchas que siempre vamos a ver es Inglaterra nuevamente con Francia, porque los franceses pues no van a perder la intención de dominar Inglaterra y los ingleses como que no quieren ese dominio. Tenemos que decir que para este periodo de los Estuardo es el momento en el cual se tiene ya, digamos, todos los ingredientes que van a permitir que Inglaterra se convierta en la primera sociedad precapitalista y donde vamos a encontrar la primera revolución industrial. Por tanto, es la sociedad que entra al capitalismo puro y duro. Y de aquí es donde van a surgir, de todo este periodo que estamos analizando, es donde surgen las ideas de Adam Smith, que es muy importante en el desarrollo teórico del capitalismo como modo de producción. Entonces, es el instante en que Inglaterra empieza a construir lo que va a ser su potencia, su capacidad como potencia mundial. Y para eso va a tener que vencer a dos. Uno es a los franceses y otro es a los holandeses, que son sus máximas competencias, especialmente Holanda. España, pues ya no tanto, porque aunque sigue siendo potencia mundial, el desarrollo económico que va a llevar Castilla, en este caso Aragón y todos los demás reinos que están unidos en la corona de los Austria españoles, pues no logró, ¿verdad?, mantenerse al mismo ritmo que lo vamos a ver en el caso de Inglaterra por una serie de circunstancias. Quienes están llevando el curso de instituciones coloniales se acordarán que les dije que lo que estamos viendo, por ejemplo, en el momento de la expansión castellana en América es una expansión mercantilista, sí,
pero con una mentalidad jurídica medieval. En cambio, lo que estamos viendo de la expansión inglesa es una expansión mercantilista, sí, pero con una mentalidad jurídica ya no medieval, sino es una mentalidad jurídica que surge de la mentalidad del Renacimiento y que es lo que nos va a llevar, por tanto, a las estructuras legales necesarias para el capitalismo y su explotación, que va a ser ya en masa. De hecho, en el periodo de los Estuardo es cuando vemos cómo se empiezan a dar ciertos proteccionismos, también se empieza a beneficiar la propiedad privada sobre la propiedad colectiva. Y este movimiento del cambio, del favorecimiento de la propiedad colectiva a la propiedad individual también se da ya desde el momento de Enrique VIII con la gran desamortización de los bienes de la iglesia que eran tierras en manos muertas. Junto con esto también se van a ir instituciones que tenían propiedades en manos muertas y se empieza como la parcialización. ¿Ya? Inglaterra se va a caracterizar por eso, su agricultura es de muchas parcializaciones. Viene precisamente de este periodo, ¿de acuerdo? Bueno, también es que ahora cuando hago otro movimiento, bueno, ella es María Estuardo, que todas y todos sabemos que va a morir decapitada por su prima Isabel I, por unas cartas, porque esta pobre mujer fue sumamente traicionada, siempre estuvo bajo una traición y en Escocia ella va a ser del bando católico, en Escocia hay una fuerte tendencia protestante y por unas cartas que estaba escribiendo a sus aliados en Francia para una posible intervención francesa en Inglaterra para la instauración del catolicismo, las capturan y esto va a ser el motivo de considerarla traidora y pues morirá decapitada por orden de su primo. Va a tener un hijo que es Jacobo I, que va a ser también pariente lejano de Isabel y por tanto vamos a ver que al morir Isabel sin descendencia, pues quien va a quedar como rey de Inglaterra y Escocia va a ser Jacobo I. Jacobo I que es católico. Y es que aquí viene otro de los grandes problemas y que también nos va a explicar un detalle sumamente interesante que ustedes han podido apreciar en la serie Los Windsor, que pasa muy de pasadita. Hay una escena de uno de los capítulos que ahora no me acuerdo cuál es, que es muy de pasada, donde dicen, sí, pero es católica. Porque de hecho hasta muy poco, hace poco, se abolió esa ley que no podía ser funcionario público ningún católico. Para que vean hasta dónde llegaba esta situación que se empieza a gestar en este periodo, Tony Blair, ustedes saben, Tony Blair fue primer ministro de Inglaterra, su esposa Cherry era católica. Lástima que no se ha hablado mucho de ella, pero tiene dentro, digamos, de ese momento que estamos ya, ahorita nos venimos muy para acá, Cherry Blair, ella era de un grupo republicano, o sea, ella muy simpatizante de los antimonárquicos. Y de hecho en Inglaterra los antimonárquicos suelen ser católicos. La forma en que el catolicismo vuelve nuevamente a Inglaterra en el siglo XIX también merece hacer una clase especial. Y de hecho una vez, entre todas las cosas que uno habla en la escuela, había surgido la idea de hablar de ese momento, porque el regreso del catolicismo a Inglaterra va a coincidir con un movimiento que se denomina el movimiento de Oxford, que va a dar como resultado un movimiento intelectual de una gran envergadura. Dentro de estos autores destacados del movimiento de Oxford podríamos señalar a Chesterton o al mismo Tolkien, que tanto hemos hablado de él en distintos momentos. Y así podríamos seguir mencionando intelectuales, tanto mujeres como hombres, que van a surgir de ese movimiento del Renacimiento católico inglés. Pero aquí todavía no, aquí estamos en las luchas entre católicos y las distintas denominaciones protestantes, porque la iglesia inglesa, la iglesia anglicana, se divide en dos. Está la alta iglesia anglicana,
que es la que se identifica más con ciertos rituales católicos. Por eso es de destacar otra vez las escenas de la corona, cuando por ejemplo se casa ella y vemos que llevan esos estandartes típicos como los que llevan aquí las hermandades. Se han dado cuenta que los tienen, ¿ya? Los clérigos están vestidos prácticamente con las mismas vestimentas que los clérigos católicos. Tienen imágenes, pero no son profusas, y tienen una cruz, ¿verdad? Como las misas aquí, que van adelante a alguien con una cruz, pues lo mismo hacen los anglicanos de la alta iglesia inglesa, que es a la que pertenece la reina, por supuesto, los nobles ingleses, la aristocracia inglesa, los del parlamento inglés, digamos, todos esos niveles. Pero tenemos la baja iglesia de Inglaterra, que son los que se identifican más con los movimientos protestantes. Digamos, ahí vamos a encontrar a muchas gentes del campo y de las zonas más periféricas de Inglaterra. Pero esos son productos de todas estas guerras religiosas que estamos viendo aquí, que también van a amenazar el orden establecido en cuanto a la religión oficial del reino, que va a ser la anglicana, cuya jefa en la actualidad es la reina, que va a estar establecido desde el tiempo de Enrique VIII. Pero es curioso porque ella es jefa de la Iglesia de Inglaterra, pero no la de Escocia. ¿Se acuerdan? En la corona hay un momento cuando Margarita se quiere casar con Townshend y la reina le dice, bueno, la solución es que te cases en Escocia, porque en Escocia no está prohibido el divorcio en la iglesia escocesa. Y yo no soy jefa de ahí, entonces no pasa nada, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo estas cuestiones que están naciendo precisamente en todo este periodo convulso de la historia inglesa tienen repercusiones todavía en la actualidad. Es un siglo, el siglo XVII, el siglo XVII y XVIII inglés, es muy rico en acontecimientos, que es lo que va a permitir que en un momento dado Inglaterra fuera una gran potencia, pero que en el momento de la serie que estamos viendo, claro, ahorita vamos más avanzados, pero en los primeros capítulos de la serie que estábamos viendo, y que fue la excusa para hacer este curso, se está desmoronando. ¿Ya? Se está desmoronando. Y en la tercera temporada es cuando vemos prácticamente que sí, ya se desmoronó el imperio inglés. ¿Se acuerdan en un capítulo donde hay una posibilidad de golpe de Estado? Los argumentos son, es que nosotros somos un imperio, somos una potencia, y si nosotros dejamos de que este gobierno siga devaluando la libra, seremos un país de tercera categoría. Sigue, digamos, ese ambiente propicio que va a ser creado, digamos, durante todo este periodo. Esta es la genealogía de la dinastía de los Estuardo, y aquí estamos con los Tudor, Enrique VII, Enrique VIII y sus tres hijos, su hijo y sus dos hijas que van a gobernar, Eduardo VI, María Tudor e Isabel I, que como pueden ver fue un reinado muy extenso de 1558 a 1603. Como dijimos en la última clase, en el periodo de Isabel podríamos hacer ese símil que se empezó a roturar el terreno que va a permitir que Inglaterra llegara a ser la potencia que llegó. Luego, como pariente muy lejano, pues Jacobo I de Inglaterra, VI de Escocia. Los Estuardo ya gobernaban desde el siglo XIV en Escocia, digamos, eso ya es, pero no quise llegar hasta allá porque nuestro tema aquí es Inglaterra, ¿ya? Jacobo va a tener a su hijo, obviamente, Carlos I, y aquí ya van a ver cómo se nos van a complicar las cosas, y especialmente con Jacobo II y Carlos II, pueden apreciar que está de 1685 al 88, de 1685, y luego ya vamos a tener a María II. Permítanme, es que aquí hay una franja que no me deja ver, aquí está. Y la última, que es la reina Ana, de la cual hablamos. Con Jacobo I vamos a ver la unión de Inglaterra y Escocia. Con la reina Ana vemos el inicio del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Aquí es cuando nace el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Aquí lo que estamos es entre la unión de Escocia e Inglaterra y también Irlanda.
El gran problema de Irlanda es que es católica, a excepción de la parte del Ulster, que es eminentemente o anglicana o protestante. Y por eso es que los irlandeses van a ver la anexión de la isla a Inglaterra y Escocia como una invasión. Y va a provocar una serie de conflictos tremendos, sobre todo, y esto lo veremos en la próxima clase, cuando se dé la gran hambruna en Irlanda, que va a provocar la gran migración de irlandeses a Estados Unidos, de una gran repercusión histórica, porque de esas oleadas migratorias va a llegar una familia de apellido Kennedy, que va a tener una gran importancia en la vida política de Estados Unidos en el siglo XX. La segunda mitad del siglo XX, los Kennedy van a tener una gran importancia, aunque ya en la Segunda Guerra Mundial ya les vemos actuar, porque ya Joe Kennedy pues, es un magnate que va a tener mucha influencia y va a estar muy emparentado con las redes estas de tráfico de whisky. Para que vean pues que la historia todo tiene una conexión, o sea, no podemos decir, ay, no, qué aburrido. Como alguien una vez dijo, es que yo lo que no soporto de la historia es hablar de reyes, pues entonces no puedes hablar de nada de ese periodo, porque quienes gobiernan son los reyes, el sistema es monárquico, aunque en Inglaterra vamos a ver precisamente ahora cómo surge el parlamentarismo que todavía está presente en la actualidad. Y entonces no tiene sentido. Es que nosotros queremos hablar de los pueblos. Pues sí, pero no vamos a poder entender la explotación de los pueblos si no vemos qué rey o qué reina estaba gobernando y qué ideas tenía en la cabeza, que es la que va a implementar en el sistema. Por eso no podemos, es que yo soy de acuerdo. No podemos descartarlo. Bueno, aquí hay una pregunta interesante que se adelanta a la clase del miércoles. Guillermo III también es llamado de Orange. Es que quien disputa con, perdón, Luis XIV. Guillermo, después los alemanes van a llegar. Aquí vemos que están los escoceses con gran influencia francesa. ¿Ya? Aquí estamos claros. Los franceses meten baza y vamos a ver que hay reyes que tienen algún pariente en Francia. Pero a partir de Guillermo III es cuando empiezan las dinastías alemanas. De hecho, los Windsor son de origen alemán. Acuérdense de que María de Teck hablaba alemán como lengua materna y el inglés pues lo hablaba como lengua extranjera. Bien, sigamos. Hay una bonita discusión en el chat, pero no la puedo seguir. La dinastía llega, por tanto, a la corona de Inglaterra tras la muerte de Isabel, quien va a perecer sin aportar descendencia, o sea, no tiene descendiente. Entonces vamos a ver que todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, la verdad que Jacobo I no nos cae mal, pues está bien que sea el rey de Inglaterra, ya es el rey de Escocia, y va a ser rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, desde 1603 hasta el 1649, va a ser rey con 1 año de edad, imagínense. Y entonces vamos a ver que hay una regencia que va a ejercerse hasta que ya llega a la mayoría de edad y va a fallecer a los 58 años. O sea, que para los cánones de aquella época, pues era joven, era ya viejito. Pero para los cánones de ahora es un patojo, ¿verdad? Porque a medida que uno acumula años, las gentes de 58 ya nos parecen jovencísimos. Él es Jacobo I. Ya, otra vez, si seguimos el análisis de las vestimentas, ya vemos que son distintas a los primeros que veíamos en las fotos anteriores. Fotos extraídas de los cuadros, por supuesto, ¿verdad? Y hay el concepto de imperio, porque ya tiene el mundo en la mano. Aunque hay una cosa interesante. Hay una cosa interesante. Y es cómo los reyes británicos empiezan a adquirir una connotación distinta a medida que se instaura el sistema parlamentario. Inglaterra también va a ser una monarquía parlamentaria fruto de una revolución, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero, no obstante,
van a continuar, digamos, con los procesos, con las ceremonias de canonización, porque el concepto de providencialismo no se pierde. Se acordarán ustedes en la primera temporada de la serie, cuando María Etek, abuela de la actual reina, le escribe y le dice lo que va a hacer ella como reina. Hay otra escena, pero esta es de otra película, que se llama La Reina, muy buena, se la recomiendo, que está ambientada en la semana esta después de la muerte de Lady Di, y que no aparece la reina y que la gente está reclamando dónde está y tal. Entonces ella tiene un momento de confusión y le consulta a su mamá y le dice, bueno, mamá, ¿qué hago? Y ella le dice, tú vienes de una descendencia de 1000 años. ¿Ya? Estos son unos cuantos histriónicos que lloran por alguien que no conocían. Tú tienes el poder de origen divino, ¿ya? Cosa que estos no pueden entender. Eso le dice la mamá. Entonces, la otra está entre qué hago, ¿verdad? Porque ya estamos en otra época y mi mamá todavía cree esto, mi abuela me dijo lo mismo. Lo aclaro porque así no entramos en confusión, sobre todo quienes no hayan visto la serie, que vayan a ver la primera parte, donde sí tiene todavía esa carga. Y por eso es que cuando se hace la transmisión de la coronación, en la parte de la consagración, quitan la señal, ¿ya? Porque es una parte sagrada. ¿Ya? El problema está que yo creo que ni usted ni yo vamos a ver otra coronación, porque nos vamos a ir y la señora sigue. Entonces, no sabemos cómo van a ser las futuras coronaciones en Inglaterra, porque no lo vamos a ver. Ya está, digamos, predeterminada para ver el juicio final. Nosotros, pues, hasta que logremos la resurrección de los muertos, como dice el Apocalipsis. Bueno, su gobierno se va a inclinar hacia el absolutismo, y aquí empiezan los problemas, ¿ya? De hecho, Enrique VIII va a ser el iniciador del absolutismo. Es increíble cómo el Renacimiento es también el que no solo va a consolidar las monarquías, sino que les va a imprimir ese carácter absolutista, que veremos en el caso que los atañe a nosotros dentro de nuestra historia, es el caso de los Borbones en España a partir de 1700. De hecho, en 1714, cuando termina la dinastía Estuardo, empieza los Borbones en España, que se le va a denominar la monarquía absoluta ilustrada. ¿Por qué? Porque son ilustrados. O sea, no solo ya habían recibido todo ese bagaje de apertura del Renacimiento, sino con el siglo XVIII llega la Ilustración, lo adaptan, pero la Ilustración, lejos de buscar o de hacer en ellos con mayor apertura democrática, los hace más absolutos. En Inglaterra, como les dije, había empezado con Enrique VIII, pero aquí como que se va a afianzar más. Entonces vamos a tener que tiene varios desaciertos, entre esas su mentalidad absolutista. Va a chocar muchísimo con el Parlamento inglés. El parlamentarismo ya había ganado muchísima fuerza. Y este va a ser un conflicto que va a favorecer guerras civiles que van a derivar en el reemplazo de la monarquía por la Commonwealth. El concepto Commonwealth que estamos manejando para este periodo no es el mismo que el concepto Commonwealth de ahora. ¿De acuerdo? Y esta monarquía va a desaparecer de Inglaterra de 1649 hasta 1653. Ahora, no llegan a ser república. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Entonces lo que vamos a ver es como una especie de estado teocrático, ya lo analizaremos en su momento, pero que no es una república en el concepto estricto del término, hasta que se reinstaura la monarquía posteriormente. Entonces vamos a ver el enjuiciamiento del hijo de Jacobo I, que es Carlos I, y su posterior ejecución. Van a ejecutar al rey. Y el que encabeza este movimiento, que lo estudiaremos también, es Oliver Cromwell. Y empieza esa revolución gloriosa, como dicen los textos de la época de Inglaterra. Pero estas guerras que se van a suceder entre 1639 y 1651 van a azotar a los reinos, Escocia, Inglaterra e Irlanda, porque aquí vamos a encontrar unas guerras que tienen un carácter religioso,
un carácter político y un carácter económico. Los tres factores se mezclan y se entrelazan y hacen más, más problemático, digamos, esta situación, ¿ya? Entonces, es impresionante cómo en este momento de crisis, porque aquí estamos hablando de la crisis política, pero vamos a tener unas pinceladas de económicamente qué estaba sucediendo. De toda esta crisis política está emergiendo un sistema económico que es el capitalismo inglés. Y de hecho diríamos que el capitalismo necesitaba de estas crisis para su avance en el territorio británico y que posteriormente lo va a expandir en el mundo con su visión de explotación. Van a tener el mismo rey, Inglaterra, Irlanda y Escocia, pero su organización política es diferente. Un poco lo que sucedía con los Austria en el periodo de Castilla, Aragón, Navarra, Indias Orientales, Indias Occidentales, Nápoles y Sicilia. Atenas y Neoponte, que serían todos los territorios. Los conflictos fueron varios y vamos a encontrar algunos que, como les dije antes, en cuestiones religiosas y civiles, y la forma personal del gobierno por parte de Jacobo I y la primacía de la corona frente a los demás reinos, y también la primacía de la corona frente a los movimientos económicos. La segunda parte de la dinastía Stuart de Inglaterra se inició tras el protectorado de Cromwell, desde 1660, con Carlos II, quien restablece la monarquía. Ya Carlos II va a restablecer la monarquía. ¿Y por qué? Porque no saben qué hacer. Se muere Cromwell, deja a su hijo, bueno, Cromwell como político era la bestia, pero como militar era muy hábil, y entonces de hecho hasta amenazó con invadir Inglaterra, Francia. Fue un fracaso, pues, pero eso le dio réditos entre los ciudadanos británicos. Pero al morir su hijo, pues no tuvo las mismas habilidades, y entonces el Parlamento dice, regresemos a la monarquía. ¿Y quién va a ser el rey? Bueno, el hijo del que decapitamos. ¿Y quién es el hijo del que decapitamos? Carlos. Ah, bueno, que se venga. Y entonces restablecen. Él trató de evitar los errores de su papá, ¿ya? Intentó mantener calmado el Parlamento y va a evitar los conflictos. Para este momento el Parlamento ya se divide en dos, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Ya hay dos. Obviamente que por la misma mentalidad de la época, quien tenía más peso era la Cámara de los Lores, y la Cámara de los Comunes era como una especie de cámara consultiva, pero no era tan determinante como lo que decidiese la Cámara de los Lores. En actualidad es al revés. La Cámara de los Comunes prácticamente es la que decide las formas de gobierno, y la Cámara de los Lores es consultiva como una especie de última instancia para la aprobación de las leyes, y una vez las dos cámaras están de acuerdo, estas leyes pasan directamente a la reina para que las sancione. De hecho, una de las características del reinado de Isabel II es que todo lo que el gobierno le lleve, una vez sea aprobado por las dos cámaras, lo firma y lo apoya. Que eso también lo explican en la serie magistralmente. Para mí la serie lo que más me gusta es que junto con todos esos revoltijos familiares nos dan unos tips políticos y económicos que para mí es que constituye la riqueza de la serie, y no se queda solo, digamos, en la parte novelesca, si ustedes quieren, o del morbo de saber cómo viven estas gentes, porque que viven bien, viven bien. Bueno, este es el famosísimo Carlos II. Miren sus caritas y sus ojitos saltones. La Revolución de 1688, la figura del Parlamento a través de la Declaración de Derechos, destinada a evitar la concentración del poder de un rey, teniendo en cuenta que los últimos dos Estuardos habían sido absolutistas. Entonces va a haber otra vez un movimiento, y entonces es cuando prácticamente Inglaterra pasa a ser una monarquía parlamentaria. Hay una película preciosa que, a ver si me acuerdo porque a veces yo me confundo del nombre del rey, La locura del rey Jorge se llama, que prácticamente ahí es cuando vemos funcionar el Parlamento, ¿ya? Y otro momento donde ustedes ven cómo funciona el Parlamento es en la película de la Favorita, ¿ya? Cuando la reina Ana tiene sus problemas y el Parlamento está cocinando cositas detrás de ella. Pues
Ahí vemos que el Parlamento tiene como cierta autonomía. También otra película, para que ustedes puedan ver cómo funciona el Parlamento británico, es La Reina Victoria Adolescente, creo que se llama, o La Joven Victoria se llama la película. También ahí aparece cómo ya los reyes están supeditados al Parlamento gracias a esta revolución del 88, que no es más que continuación de lo que se había hecho con el momento de Oliver Cromwell. Bueno, entonces de esta manera quedan establecidos en Inglaterra los derechos y deberes del Parlamento y del rey. La sucesión al reino de origen divino queda definitivamente reemplazada por una monarquía constitucional. Acuérdense ustedes que Inglaterra no tiene una constitución escrita, sino que es una constitución constitucionaria. No sé si no lo han hecho, métanse en Google a buscar sesiones del Parlamento Británico. Entonces van a ver a un señor sentado en un sillón muy bonito, con su peluquita, ¿ya? Que es el presidente del Parlamento. De hecho, el que estaba antes era muy llamativa la manera en que pedía orden. O sea, el grito de orden era impresionante. Y hay una mesa, y luego los demás están sentados en unos grandes sillones, pero digamos hay una mesa donde ustedes ven un montón de pergaminos, de libros y de lo demás. Esas son las leyes inglesas. ¿Ya? Esa es la Constitución, que están en esa mesa representando las leyes que el Parlamento vela por cumplir. Y de vez en cuando, lo tienen regulado, hay una revisión de leyes que ya no funcionan, pero sí se puede utilizar en dado caso aparezca una situación que lo remita a una situación anterior que ya se había dirimido. Por lo cual, como ustedes comprenderán, estudiar Derecho Constitucional en Inglaterra es como estudiar alemán. En alemán ustedes se tienen que aprender todo de memoria, o sea, no hay reglas. Las reglas son mínimas, pues igual ahí, o sea, todas las leyes se las tienen que aprender de memoria. De los códigos isabelinos, que los códigos de los Estuardo, que los códigos de los Hanover, ya todo lo tienen que tener en la cabeza. Entonces ya, bajo los primeros Estuardos, aquí viene la parte económica, se implantó un sistema de fomento industrial y de explotación fiscal, especie de asociación de capitalismo y fiscalismo parecido a la que había existido entre los Habsburgo y los habsburguenses. Aquí se está refiriendo a los Habsburgo austriacos y a los habsburguenses es porque en Augsburgo estaba la sede de la casa de los Fugger. Los Fugger eran estos prestamistas judíos que precisamente son los que van a ayudar económicamente a que Carlos V llegara a ser emperador, por poner un caso. Y todavía funcionan. Y fíjense que estos Fugger hicieron unas casas para pobres, donde solo tenían que pagar medio marco de renta. Y en la actualidad todavía existe. Y todavía los que viven ahí pagan medio marco de renta. Ahora es medio euro. Tradiciones medievales que se siguen viviendo en el siglo XXI. Muy bien, contra el pago de una cuota estipulada, la corona concedía un monopolio al guiador de una combinación técnica o comercial, una especie de patente. Este va a ser también el mecanismo que van a utilizar para la expansión colonizadora británica. ¿Ya? ¿Se acordarán ustedes en la forma en que se incorporó a India al Imperio Británico fue precisamente por una serie de empresas particulares, ¿ya? Que van a ser las que van a llevar a cabo esas colonizaciones, como lo mismo que pasó en Sudáfrica, ¿ya? Que son precisamente empresas de India, ¿ya? Que son las que van a colonizar el territorio. Y van a tener sus ejércitos propios y ellos los van a financiar. En un momento dado la corona va a mandar, si es necesario, ya el ejército propio de la corona, pero en principio son ejércitos particulares financiados por estas empresas monopolizadoras, porque son auténticos monopolios que no llevan el nombre de empresas, sino de compañías, ¿verdad? La compañía de India, la compañía de Sudáfrica, la compañía de las Antillas, por ejemplo, que también va a funcionar.
Esas concesiones van a ser odiadas por constituir un medio de proveer a la corona del dinero sin la anuencia del Parlamento, porque como ven, el Parlamento supuestamente ya tenía que manejar las cosas, pero la corona va ideando también las maneras de poder tener sus subterfugios. Entonces, no entra a ser dinero público, sino entra a ser dinero de la corona hasta que el Parlamento luego llega a imponerse, ¿ya? Vamos a ver que el Parlamento va a disolver los monopolios y en 1640 se va a constituir el Parlamento Largo. Y el resultado fue que en el siglo XVIII, John Smith, por ejemplo, no pudo constituir los monopolios que los municipales, como el de los carniceros y los mercantiles coloniales, mientras que para la industria nacional hubo que seguir el ejemplo de Francia, donde había un control del Parlamento. ¿De acuerdo? Y este es el Parlamento inglés. Aquí están las leyes en esta mesita. Y ahora ya está más bonito pues, desde que se hizo Westminster, donde está la sede parlamentaria, y los salones son más grandes. La Revolución Inglesa, por tanto, fue motivada por impulsos, como ya dijimos, religiosos y políticos. Y económicamente va a conducir a emancipar a los traficantes y productores de toda intervención de la autoridad. ¿Ya? Acuérdense ustedes que, por ejemplo, la ruta británica de la isla a América va a ser porque los corsarios pagados por la corona van a empezar a seguir a los galeones españoles para poder encontrar esa ruta que era considerada secreta. Y entonces ellos poco a poco van a empezar a dominar el Atlántico. Pero sigue, digamos, bajo tutela de la corona. A partir de aquí, ya no forzosamente la corona tiene que estar interviniendo en estas empresas y en estas compañías. En 1949, gritan, viva la libertad del pueblo, viva el derecho del soldado. Y la libertad no consistía tanto en el libre comercio, sino en el libre disfrute de la tierra, propiedad de todos. Y así comenzaron también a cultivar la tierra en común los poor diggers, o sea, los pobres cavadores, o sea, la gente pobre, ¿ya? Y aquí hay una escena, digamos, idealizada o romantizada de lo que fue esta revolución que va a conmocionar todo el orden británico. En 1651 empiezan a decir, bueno, ya tenemos una libertad política y esto también nos tiene que llevar a una libertad económica. Y por eso tenemos que abolir el dominio del suelo, mediante la supresión de la propiedad territorial. Únicamente el Estado podría comprar y vender en el extranjero y va a establecer un almacén de materias primas y otro de artículos fabricados y ellos derivarán a abastecerse al pueblo. Y también los estuardos van a decir, solo los puertos británicos solo pueden atracar barcos británicos. Entonces, si los demás quieren vender sus cosas a Inglaterra, solo los barcos británicos los pueden transportar. Y esto va a hundir a la industria mercantil holandesa. ¿Por qué? Porque los holandeses no pueden entrar. Hasta después van a hacer un pacto y ya van a dejar ciertas cuotas que van a permitirle a los holandeses poder transportar a Inglaterra. Va a haber una lucha contra el latifundismo, porque para este Harrington dice, solo un número de agricultores libres pueden a su juicio garantizar una constitución libre, puesto que la soberanía, imagínense la idea que ellos tienen, se inspira en la propiedad. Y aquí es cuando empieza esa idea que el ciudadano es el único que puede garantizar su manutención para sí y para los suyos. ¿Ya? Y es cuando empieza ese concepto de la ciudadanía, no en cuanto a un individuo per se, sino el individuo que es capaz de producir riqueza. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la última clase les hablé que se habían organizado hospicios y casas de corrección donde ponían a la gente a trabajar? Que esa era la manera como para sacarlos del vicio de la pobreza, que ya se hablaba en esa época. Pues John Bellers en 1695 va a dar la idea de un College of Industry. Es decir, ya no va a ser un castigo, ¿ya? Sino son casas de trabajo, donde vamos a ver que alberga de 300 a 3,000 personas, imagínense. Donde van a haber unos dedicados a hilar, otros a tejer,
otros a forjar, otros, o sea, distintas industrias. Aquí ya tenemos, por tanto, el inicio de esa producción serial, es decir, en serie. Se va articulando, por tanto, un sistema de producción articulado. ¿Ya? La casa tendría 4 alas, una para casados, otra 2 para solteros de uno y otro sexo, y últimamente otra para enfermos e inválidos. Y las comidas se van a tomar en común. Y los maestros forman a los aprendices, ¿ya? Y los pobres, por tanto, se van a ocupar de trabajo de valor positivo. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos propiamente las ideas puritanas que el calvinismo había introducido a Inglaterra por medio de los cuáqueros. ¿Ya? Y aquí están los famosos cuáqueros, que son estos que están aquí, como pueden verlos. La cuestión social, por tanto, para aquella época era cuestión de labradores y pobres. Ahí no entraban los nobles. Los nobles tenían sus medios, entonces ellos no son un problema social. La cuestión social son qué hacemos con los labradores, qué hacemos con los pobres. Y empiezan a decir que los pobres tienen que convertirse en obreros. Y eso lo van a lograr por medio de una educación que les permita leer, escribir y sumar. Y las tierras pasan a ser propiedad de los campesinos. Por eso les decía, como abolieron los latifundios, van a florecer muchos minifundios. La gran propiedad rústica y las empresas capitalistas y industriales mercantiles tomaron en la Gran Bretaña las riendas de la vida económica. Esas grandes propiedades rústicas van a estar en manos de los nobles, que como tienen más medios van a empezar a comprar los minifundios. En 1642 a 1688, por tanto, tenemos lo que se denomina la revolución, cuyo principal componente o principal dirigente es Cromwell. Uy, me quedan 9 minutos. Carlos I Estuardo quiso convertirse en un rey absoluto, ya lo habíamos hablado, prescindiendo de la tradición y la voluntad de los ingleses, que desde el periodo de Juan sin Tierra, pues ya tenía muchísima injerencia por medio del Parlamento. Estos ya contaban con una ley fundamental, que es la Common Law, que viene desde el periodo de Juan sin Tierra, y un parlamento legítimo con 2 cámaras, la de los lores y la de los comunes, que no piensan renunciar a la defensa de sus derechos y libertades como pueblo que representan, ¿ya? Es un concepto que ellos ya lo van a traer. A Carlos I se le ocurre clausurar el parlamento. Quería reforzar el poder político de la monarquía por encima de cualquier institución. Va a imponer el anglicanismo en Escocia e Irlanda, que va a provocar unos levantamientos impresionantes. Escocia es de mayoría presbiteriana, Irlanda es de mayoría católica, y esto va a crear una serie de conflictos sociales en todos los reinos y especialmente en Inglaterra, que se va a quedar dividida entre los que quieren apoyar el absolutismo real y los que quieren la protección de las leyes que han venido defendiendo desde 1280 y tantos. Este es Carlos I, que va a provocar todo este alboroto. Y al final lo vencen, ¿verdad? Lo van a vencer. Y Oliver Cromwell va a organizar un ejército, ¿verdad? Que van a ser muy, digamos, muy singulares. ¿Por qué? Porque no van a beber alcohol, no juegan, no blasfeman, son muy puritanos, ¿ya? Son valientes y son, digamos, muy propios del fanatismo que va a fomentar Oliver Cromwell con este puritanismo de influencia calvinista, del cual ya les he dado algunas señales en esta exposición. Cromwell era un tipo capaz de convencer a mucha gente, ¿verdad? Tenía buena oratoria, era un eficaz jefe militar. Como político no era muy bueno, pero sabía hablar muy bien, era buen militar, y entonces esto va a debilitar a las fuerzas monárquicas, que al final lo dejan solo y lo van a capturar, ¿ya? Y le hacen un juicio, pero de todo esto están unas discusiones en el Parlamento de decir, bueno, ya quitamos al rey, ¿qué hacemos? Unos quieren una república
¿ya? Pero la república no tiene muchos adeptos. No pueden tener la idea de república porque Cromwell es de una convicción puritana y más inclinado a la institución de una visión teocrática. ¿Cuál es la visión teocrática de Cromwell? La visión teocrática de Cromwell coincide con la organización política de Israel en el periodo de los jueces. Y por tanto, él se va a constituir como el gran protector. No se puede llamar juez porque no, pero va a ser como una especie de gran protector. No es presidente, ¿ya? No es rey, pero es el gran protector. ¿Siguen funcionando el parlamento? Sí, pero bajo la mirada del gran protector. Esto también va a provocar problemas en Irlanda y en Escocia, pero al final se va a imponer, ¿ya? El Parlamento va a enjuiciar al rey, lo va a responsabilizar de la guerra civil y culpable de todas las atrocidades, muertes, rapiña durante la misma, y lo condenan a muerte, ¿ya? Y va a ser ajusticiado en la horca levantada junto al Palacio de Whitehall en Londres el 30 de enero de 1649. Esta es una estampa de época cuando el Parlamento unido, las dos cámaras, enjuiciando al rey. Y aquí su ejecución. Aquí está toda la gente, como pueden ver, pusieron bastante público, ¿ya? En la ejecución de el rey. La victoria de Cromwell, por tanto, va a plantear problemas. Habían eliminado un rey absoluto, pero no tenían la menor experiencia republicana, ni habían conocido una dictadura militar, porque eso nunca había pasado en Inglaterra, ¿ya? Y van a inventar, esto que les he dicho, un sistema denominado Commonwealth, que no hace alusión a lo que significa hoy, y van a dejar que Cromwell convirtió en el Lord Protector, y asesorado por un grupo de partidarios conocidos como los Santos, ¿ya? O sea, los asesores de Cromwell, del gran Lord Protector, son los Santos, ¿ya? Y que van a asumir la responsabilidad de gobierno. Teocracia pura y dura. La sociedad va a cambiar rápidamente. El puritanismo, hasta entonces un movimiento minoritario, al ser defendido por el poder militar, pudo aplicarse en algunos momentos, pues algunas gentes muy convencidos y otros por la fuerza en la vida cotidiana, económica, social y política de todo el territorio británico. La Biblia va a ser la ley, porque es la ley de Dios, y debía vivirse literalmente de acuerdo con ella. Cualquier similitud con la idea política que tiene la mayoría de ciudadanas y ciudadanos de Guatemala es pura coincidencia. Se prohibieron los placeres favoritos de los ingleses: el teatro, las carreras de caballos, las riñas de gallos. Y a mí me llama la atención este momento porque cuando vemos, por ejemplo, las novelas de Jane Austen, vemos que ahí ella hace siempre, y lo describe magistralmente, hace unas descripciones de bailes. Y en un cuento de Navidad también aparece la descripción de un baile, ¿ya? Entonces esto nos da a entender que después de este movimiento puritanismo, los ingleses retornan a sus prácticas, a lo que les gusta. Las carreras de caballos, que todavía la carrera de caballo de Ascot es una de las más famosas. Claro que ahí no vamos a ir nosotros jamás, ¿ya? Y me llamó la atención esto, las riñas o las peleas de gallos. Y en la actualidad, pues las peleas de gallos son vistas mal. Las carreras de caballos para nuestras latitudes inmersas e inmersos, aunque no querramos en esa mentalidad puritana, lo vemos mal. No digamos ya los toros, eso ya es prácticamente de quemar vivo a la persona que diga que le gusta, ¿ya? ¿Ven? Mentalidad puritana. ¿Y por qué van a prohibir estos placeres? Para respetar el descanso del domingo. El Parlamento va a impedir que en el domingo se vendieran mercancías, se viaje, se toquen campanas, se abran cantinas, se practiquen bailes y juegos, ¿ya? Y esto, cuando uno lee esta parte, me hace recordar cuando dicen: ay, ¿por qué tocan campanas? Ay, que ya no tiren bombas. Ay, que ya no quemen cohetes. Ay, o sea, yo, perdonen, como historiador, cuando leo esos posts, digo: uy, es que eso es mentalidad puritana. Perdonen si me estoy llevando de corbata a alguien.
Pero si nos lo analizamos fríamente, es como volver a esos principios puritanos calvinistas del silencio absoluto y total. Los puritanos o santos presidían entonces la vida inglesa, pero no todos los ciudadanos van a estar de acuerdo con esa rígida tutela moral, obviamente. O sea que de todo hay. Hay unos que van a estar felices y otros que no. Va a vencer a los católicos irlandeses en 1649. Va a haber una matanza de 40.000 personas. Claro que a Cromwell nunca le van a achacar la muerte de los 40.000 porque era protestante y por tanto estas matanzas que nosotros vemos que se produjeron por huestes protestantes no son mal vistas en la historia, pero las que se hicieron por parte de católicos sí. Y eso lo van a ver ustedes en todo tipo de historiografía. También va a vencer a los monárquicos escoceses, se va a enfrentar a los holandeses, prácticamente va a hundir a la empresa holandesa, se va a enfrentar a los españoles, va a enfrentarse a los franceses, quiso invadir España, o sea, este hombre era así, activísimo, o sea, era hiperactivo. Y eso van a hacer, esas empresas en el exterior hacen que le perdonen sus cosas en política interior, ¿verdad? Que es lo que habíamos dicho. Pero va a ser un impulsor del crecimiento económico. Va a dictar el acta de navegación de 1655-51, que es lo que les decía anteriormente, que va a reservar a las naves británicas la entrada en exclusiva a los puertos del país. Solo los británicos, solo las naves con banderas británicas pueden comerciar con otras partes del mundo. Si las otras partes del mundo quieren vender sus productos en Inglaterra tienen que hacer uso de nuestros navíos. Y esto la va a convertir en una gran potencia colonial y en dominadora del comercio marítimo mundial. Es el momento de los enclaves comerciales. Por eso es que yo siempre hago la distinción entre lo que va a ser la colonización castellana y portuguesa, que obedece a un modo de producción todavía con atisbos feudales por su misma mentalidad jurídica, aunque están entrando al mercantilismo, a las colonias británicas que entran ya dentro de un periodo precapitalista y capitalista, que es lo que estamos viendo en este momento. Por eso son totalmente distintas. Los castellanos fundan reinos en lo que hoy es América. Los británicos fundan enclaves comerciales para poder extraer la materia prima que les va a servir en su proceso de industrialización. Los otros dos no lo hacen, porque son dos momentos totalmente distintos. Bueno, entonces ya hemos dicho hasta la saciedad que va a estar muy de acuerdo con los puritanos. Y cuando muere Oliver Cromwell, enfermo de fiebres palúdicas y precozmente envejecido, su tercer hijo, Richard, ocupó su puesto en el gobierno, con un respeto absoluto a los deseos paternos, aunque con escasa fortuna, ¿ya? Apenas 2 años después del fallecimiento del Lord Protector, no le resultó difícil a los partidarios de Carlos II, primogénito de la justicia, o Carlos I, traerle a Inglaterra y ayudarle a consolidar la monarquía restaurada. Empezaban así los 30 años de los gobiernos de los dos últimos Estuardos, Carlos II y Jacobo II. Después ya vamos a tener a las reinas mujeres hasta llegar a los Orange. Y este es Carlos II. Me pasé 2 minutos, pero lo logré. Vamos a ver si hay alguna duda o comentario. Sí, habían peleas de perros, muy bien, habían peleas de perros, habían de todas esas prácticas. Además, acuérdense, la crianza de perros en Inglaterra todavía sigue siendo muy importante, junto con la de los caballos. La pelea de gallos la van a llevar de Francia, por ejemplo. En fin, si nos ponemos a ver de dónde vienen las cosas, es también un paseo muy interesante, intelectualmente hablando, para poderlo comprender. Muy bien, entonces esta fue la tercera sesión de nuestro curso Historia Breve de Inglaterra. Nos volveremos a reunir con el mismo enlace el día miércoles para el cierre final, que sería ya de los Orange, los Hannover, los Coburgo-Gotha-Hesse, hasta llegar a los Windsor. ¿Por qué no eran tan mal vistas? Porque desde que vamos a ver que la imprenta va a ser dominada por el mundo protestante.
Entonces veremos siempre que hay, porque los escritores, por mucho que digan que van a ser imparciales, siempre tienen su lado. Y la historia de la Iglesia Católica, en cuanto a hablar de sus grandes errores que los ha cometido, por supuesto, tiene muchísimo más enjundia que de los protestantes. Porque estamos ante una institución que es monolítica, la católica. En cambio, la protestante no, es una serie de grupitos. Ahorita estuvimos hablando de los puritanos, pero también vimos que hay otros grupos, hay presbiterianos, hay baptistas, hay anabaptistas, ¿ya? Entonces, entre ellos se van a matar, pero no salen. Por ejemplo, nadie habla de cuando Calvino tomó la ciudad de Ginebra, instauró una inquisición y mataron a un montón de gente quemada viva, ¿verdad? Católicos sobre todo. Entre ellos van a matar a un médico aragonés, Miguel Servet, que es el que va a descubrir la circulación, lo queman vivo. Ya les conté, yo no les he contado esa historia. Bueno, a varias gente se las he contado, que en el hospital de Ginebra, afuera hay un monumento, porque ahí lo mataron. Y hay un monumento donde la ciudad de Ginebra pide perdón por ese asesinato. Y de hecho, el hospital se hizo ahí en honor a él. Vuelven a la monarquía de Marilena porque como después de Cromwell ya no hubo alguien con ese ímpetu que pudiera mantener el sistema, y como no eran república, porque como ya le dije, va a ser una Commonwealth, una especie de comunidad puritana, porque no son república. Y quien manda es el Lord Protector, que es Cromwell. ¿Y quiénes lo asesoran en el gobierno? Los santos. Es una teocracia. Pero después, ¿quién iba a continuar esa teocracia? Si ya vemos que había descontento porque les habían quitado muchas cosas que les entretenían, pues entonces los partidarios de la monarquía lograron que se instaurara hasta la fecha de hoy. ¿Ya? O sea, ese va a ser el único lapsus que van a tener, pero no llegaron a la república. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, diferencias relevantes entre los embarques colonizadores ingleses y los españoles. La clave es esta. Los castellanos fundan reinos. Los ingleses fundan enclaves comerciales, ¿ya? Factorías. ¿Ya? En el caso de los castellanos vienen y establecen una sociedad. Nos guste, no nos guste, la odiemos, pasemos lamentándonos que por qué nos pasó esto, llevamos que 500 años que nos hicieron esto, pero es lo que hay. Pero en el caso de las colonizaciones inglesas, lo que veremos es siempre que son ciudades cerradas donde son traspasos, trasplantes literales de lo que pasa en la metrópoli, lo reproducen en su lugar del enclave, donde también existen no mezclas poblacionales, sino más bien la eliminación de la población local, ¿ya? Como pasó en Estados Unidos, como pasó en Australia, como pasó en Nueva Zelanda, ¿ya? Y los pocos sobrevivientes los van a encerrar en una serie de, que ahora podríamos denominar guetos. Por ejemplo, en Sudáfrica, ¿de dónde es el origen de los batustanes? Sí, es de origen holandés, pero los británicos las continuaron. ¿Ya? Por eso, entonces, esa es una de las grandes diferencias. Los territorios hispánicos en América tienen sus leyes, que son las leyes de Indias, tienen un consejo que es el Consejo de Indias. En el caso de las factorías británicas colonizadoras, son compañías, ¿ya? Son empresas que se dedican a eso. Esa sería en una microsíntesis las diferencias relevantes entre uno y otro, Natalia. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nuevamente, una noche más. Logramos el quórum de siempre. Hay una fidelidad en la presencia de todas y todos. Muchísimas gracias. Para quienes llevan el otro curso, mañana vuelvo a ponerlo en el muro, el enlace para entrar. ¿Se acuerdan que el jueves por las mismas